Queridos hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia a un pasaje que nos habla precisamente de la definición de lo que es el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15. En nuestras Biblias nos da la base para partir y conocer el concepto de lo que Pablo nos enseña acerca de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Tan importante y crucial porque ese es el propósito de toda la Biblia. El mensaje del Evangelio. Jesucristo vino por el Evangelio. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, desde el versículo 1 en adelante, nos dice la palabra: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, de que si nosotros no estamos creyendo en ese verdadero evangelio que Jesús dejó y que Pablo ahora está repitiendo y enseñando a los hermanos, entonces hemos creído en vano. En el versículo 3, Pablo empieza a desarrollar el concepto del evangelio. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Queridos hermanos, la palabra evangelio en sí, a los comienzos de los apóstoles, esta palabra no era meramente usada en la iglesia. De hecho, ni siquiera fue adoptada por la iglesia, sino que los que están afuera de la iglesia dieron esta palabra, la palabra evangelio. Era una palabra de uso común. Los cristianos no meramente la usaban, pero sin embargo nos vamos a centrar en lo que significa la palabra. Es una palabra griega que nos enseña y nos define lo que es una buena noticia, una buena nueva. En años anteriores, cuando habían muchas guerras entre ciudades y países, especialmente en esas regiones, se cuenta de que Atenas estaba en peleas y en disputas con Persia. Y después de una larga batalla, el gran ejército de Atenas obtuvo la victoria. Y cuando obtuvo la victoria, el capitán selecciona a uno de sus mejores soldados para ir y dar el anuncio a todo el pueblo y a toda la ciudad que habían obtenido la victoria precisamente. En ese tiempo no habían carros, en ese tiempo no habían transportes cómodos, así que este hombre se lanzó a la carrera, así literalmente. Corrió para ir y avisar a la gente del pueblo que habían obtenido la victoria. 42 kilómetros, dice la historia, que corrió este hombre. De ahí es que nace la maratón, este deporte olímpico que es 42 kilómetros. Entonces este hombre corrió y tan emocionado estaba que siguió corriendo sin descanso, y cuando llegó rápidamente dijo: hemos obtenido la victoria. E inmediatamente dice la historia que falleció. Llegó solamente para dar el anuncio de la buena noticia y luego pues cayó muerto. Hermanos, hermanas, el evangelio asimismo es un anuncio que nos da la palabra del Señor para que usted y yo seamos beneficiados. Cuando este soldado, después de haber luchado y sacrificado su vida, corrió a dar la buena noticia,
La gente de la ciudad recibió con gozo esa buena noticia y todos festejaron. Pero todos estaban alegres, felices y contentos, no por el sacrificio que habían hecho los de la ciudad, sino por haber recibido la noticia que los soldados en el campo de batalla, sacrificando sus vidas, obtenieron la victoria. El Evangelio es una noticia, es una buena nueva, en donde se nos avisa que Jesucristo fue quien hizo ya toda la obra por nosotros, y nosotros en fe y arrepentimiento simplemente tenemos que recibir esa noticia, alegrarnos y disfrutarla, hermanos. Eso es el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 3 y 4 una vez más. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, note usted, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En el versículo 4 dice, y está el pronombre personal implícito, es decir, y que Cristo, una vez más, fue sepultado. Y luego dice, y que, otra vez el pronombre personal implícito, es decir, que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en el versículo 5 también dice, y que Cristo apareció a Cefas, y así sucesivamente. El Evangelio es una noticia, y el Evangelio es también una noticia que gira alrededor de una persona, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Esta es la gran diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Si Cristo no es el centro del Evangelio, no es el centro de la predicación, del mensaje, entonces esa iglesia está predicando otro evangelio falso. Mire lo que dice Gálatas 1, sin perder 1 Corintios. Vamos a Gálatas capítulo 1, el versículo 6 en adelante, para que vean que no es nuevo, ni siquiera de nuestros tiempos o algo moderno, en donde se predica otro evangelio, en donde hay tantas sectas y denominaciones enseñando otras cosas que no son meramente el evangelio. Ya en ese tiempo existía esto, y el apóstol Pablo les llama la atención diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El siguiente versículo, el 7, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y el versículo 9 termina Pablo diciéndoles a estos hermanos, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito o maldecido por Dios mismo. La persona de Jesucristo tiene que ser el centro del evangelio para que el evangelio sea verdadero. Ahora en el versículo 3, volviendo a nuestro pasaje central de 1 Corintios 15, esa buena noticia gira en torno a un problema. Dijimos que el evangelio es una noticia, es una buena noticia. El evangelio de la buena noticia gira también en torno a la persona del Señor Jesucristo. En otra religión o en otra secta, si te predican cualquier cosa y no incluyen al Señor Jesucristo como el tema central del evangelio y del mensaje, entonces ese evangelio es falso. Pero número 3, esa buena noticia gira en torno al problema del pecado. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Pero ¿por qué murió Cristo? Dice la Biblia, por nuestros pecados. Pecado. Esta es una palabra
creo yo que está siendo sacada de nuestro diccionario el día de hoy. Al pecado se lo camufla con cualquier otra definición o palabra bonita que no suene muy ofensiva o fuerte, pero el pecado ya no es pecado. La Biblia, sin embargo, dice que Cristo vino y vino para morir por nuestros pecados, porque somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. El Evangelio es tan importante, es tan crucial, porque viene precisamente a dar la solución al problema de la humanidad, la cual es el pecado. El pecado. Hermanos, si nuestro mayor problema en la humanidad hubiese sido económico, entonces Dios, el creador del universo, hubiese mandado un profesional en economía. ¿No les parece lógico? Si nuestro problema mayor hubiese sido la escasez o lo material o la falta de dinero, de seguro que Dios hubiese solucionado ese problema enviando a un economista. Si nuestro problema mayor hubiese sido psicológico, estoy seguro que Dios hubiese enviado un psiquiatra para solucionar nuestros problemas. O si nuestro problema mayor y más grande hubiese sido el problema de salud o nuestras enfermedades, Dios hubiera enviado un médico, un doctor. Pero déjame decirte que nuestro problema en sí no es nada de eso. Nuestro problema mayor era y es el pecado. Y por eso Dios, para dar la solución, envió a su Hijo, que en el Antiguo Testamento se revela como el Salvador de nuestros pecados, para venir y darnos la solución a nuestros pecados. Por eso Dios envió un Salvador, porque somos pecadores. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna que tú y yo podemos gozar si entregamos nuestras vidas al Señor. Esa vida eterna que tú y yo podemos disfrutar si reconocemos que somos pecadores y que necesitamos urgentemente un Salvador, Jesucristo. La misma palabra del Señor nos condena diciendo que no hay nadie en la tierra quien es bueno. Mire Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Romanos capítulo 3, el versículo 9, dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo ¿qué? ¡Wow! Y la Biblia no miente. Y la Biblia no se equivoca. Y Pablo dice, no solo los judíos, el mismo pueblo de Dios, sino también los gentiles. Es decir, nosotros estamos en ese paquete. Todos estamos bajo la condenación del pecado. El versículo 10 continúa explicando y dice como está escrito: no hay justo ni aun uno. El versículo 11 dice la palabra: no hay quien entienda. Y luego dice: no hay quien busque a Dios. Y tú dirás: momento, pastor, yo me levanté esta mañana con ganas de buscar a Dios. ¿Es así o no? ¿Amén? ¿Fue así? Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo: no hay quien busque a Dios. ¿A quién hacemos caso? ¿Tengo razón yo o tiene razón la Biblia? La Biblia es la que tiene la última palabra. Si bien es cierto, tú te levantaste esta mañana con el deseo de venir, aprender más de Dios, alabar a Dios, pero ese deseo, aún ese deseo, te lo puso Dios para que vengas. Porque la Biblia en otra parte dice
que Dios es quien pone el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros. Su misericordia hizo que tú tengas un poquito de deseo y de venir esta mañana a congregarte y alabarle y aprender más de su palabra, hermano y hermana. Pero somos pecadores. Sin embargo, la solución está en esa buena noticia. La buena noticia de que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él murió por nuestros pecados. Dicho de otra forma, Cristo vino a hacer un cambio de expediente, hermano. Él vino a hacer un intercambio de expediente entre el tuyo y el de Él. El Evangelio es un anuncio que vino Cristo precisamente a hacer este cambio. Él decidió tomar el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y a la misma vez de recibir ese castigo, Él nos otorga las bendiciones de Dios que Él merece por su obediencia a su Padre. Él ha hecho un intercambio de expediente con nosotros. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21, donde se nos explica esto precisamente. El cambio de expediente que Cristo hizo con nosotros. El versículo 21 dice: al que no conoció pecado. Está hablando de Cristo. Y cuando dice que no conoció, no se está refiriendo a que no sabía o no se enteró. Cuando la Biblia dice que Jesucristo no conoció pecado, está diciendo que nunca conoció en la práctica lo que implica cometer un solo pecado, hermano. Él es la perfección que nunca ofendió a su Padre ni cometió un solo pecado. Por eso la Biblia aquí en este versículo dice: al que no conoció pecado. Tú y yo sí conocemos pecado, ¿no es cierto? Porque a diario pecamos. Levante la mano el que no ha pecado en esta semana. ¿Hay alguien? Levante la mano el que no ha pecado en estos últimos 3 días. ¿Hay alguien? Tú y yo sí conocemos pecados. Pero la Biblia dice: al que no conoció. Jesucristo, el único hombre perfecto que jamás cometió un solo pecado. Ahora, a ese que no conoció pecado, Dios lo trató en la cruz como si fuese culpable de haber cometido todos los pecados de nosotros, hermanos. Porque mire lo que dice el versículo: por nosotros lo hizo pecado. Wow. Dios trató a ese hombre perfecto y santo que nunca conoció pecado, que nunca cometió una sola ofensa o mancha en su vida, y lo trató precisamente en la cruz del Calvario como si fuese el culpable de haber cometido todos los pecados que nosotros cometemos. Él hizo un cambio de expediente. Él murió en nuestro lugar y recibió todo el castigo de todos los pecados pasados, presentes y aún nuestros pecados futuros. Él los pagó en la cruz del Calvario. El versículo 21 en la siguiente parte dice: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, miren ustedes el beneficio de ese intercambio, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es como si Jesús dijera: Señor, yo quiero que me trates como un pecador.
Él solo, con su propia voluntad, se entregó como oveja, siendo llevada al matadero sin abrir su boca, dice la palabra del Señor. Se entregó y es como si estuviera diciendo: yo, Dios, quiero que me trates como un pecador. Quiero que me trates como un homicida. Quiero que me trates como un inmoral, como un mentiroso, como un adúltero. Trátame a mí como ellos merecen ser tratados. Y Él llevó nuestra culpa. Y en el versículo 21 dice: para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo murió por nuestros pecados. Como dice la palabra, el justo murió por los injustos. Ahora, ¿cómo es que usted y yo sabemos que este evangelio es verdad? ¿Cómo podemos usted y yo saber concretamente que esto es una veracidad, esta historia, este hecho histórico fue veraz? Pues habían dos evidencias que Pablo presentó en nuestro pasaje central. Volviendo a 1 Corintios capítulo 15, el 3 y 4, nos presenta Pablo dos evidencias de que el evangelio fue y es veraz, que sí ocurrió y sí precisamente sucedió. Primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados. Note usted la siguiente frase: conforme a las Escrituras. Versículo 4, fue sepultado, resucitó al tercer día, y también dice conforme a las Escrituras. Es decir, primeramente este hecho, la evidencia número uno, está basada en las Escrituras, en la palabra del Señor. El evangelio está basado en la Biblia, este libro maravilloso que ha sido escrito por más de 40 hombres de diferentes épocas, que vivieron un año quizás y después los otros cientos de años después, que ni siquiera se conocieron el uno al otro, en un lapso de 1500 años aproximadamente, pero que es un libro que no se contradice para nada. Y su tema central es Jesucristo como la buena nueva y el evangelio, la Biblia. Todo conforme a las Escrituras. La primera evidencia que Pablo muestra a los hermanos de Corintios es diciéndoles: ¿no me creen? Todo fue hecho conforme a las Escrituras. Y si no me creen, vamos a Isaías, dice. Isaías 53, por favor, acompáñenme y leamos. 700 años antes que Pablo esté predicando en ese momento, ya el profeta Isaías escribió acerca de este acontecimiento. Isaías capítulo 53, el versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Está hablando en un tiempo pasado. Y es increíble porque la mente de Dios no tiene límites. Y ya en la mente de nuestro Padre ocurrió esto, que estaba profetizado 700 años antes que sucediese. Dice el versículo: sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cientos de años atrás, Isaías dijo exactamente lo mismo que Pablo dice ahora en 1 Corintios. Cristo murió por nuestros pecados. Así que la primera evidencia es la Escritura, la palabra
del Señor. Todo fue hecho conforme a lo que estaba en ella escrito. Y yo creo que Dios, querido hermano, anotó y dejó todo por escrito para que nadie tenga excusa un día por su incredulidad. Para que nadie en el día del juicio diga yo no sabía, nadie me dijo, ni en ninguna parte lo vi, ni mucho menos lo leí. Dios lo dejó plasmado en la Escritura, escrito para que nadie tenga excusa. Y la segunda evidencia para finalizar este mensaje, hermanos, la vemos ahí, volviendo a nuestro pasaje central en 1 Corintios 15. Dice el versículo 3 y 4, que no solamente fue hecho conforme a las Escrituras, sino en el versículo 4 encontramos diciendo que Él resucitó. Él resucitó. Y la evidencia número 2 es la tumba vacía precisamente. En el versículo 5 encontramos aquellas personas testigos que vieron, dice, y que apareció a Cefas, a Pedro. Está hablando después de la resurrección, después de que murió, luego resucitó. Dice, la evidencia es de su resurrección que se apareció a Cefas. Después a los 12, el versículo 6 también dice que se le apareció a otros, diciendo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, pero muchos viven. Si quieren, vayan y pregúntenles. Jesucristo resucitó. El versículo 7 dice también, hablando de la resurrección, después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era el medio hermano de Jesucristo, quien fue incrédulo hasta ese momento en que el Señor mismo se le apareció. Y fue gracias a su resurrección y a esa aparición que Jacobo se convirtió, y dice la historia que murió como uno de los mártires. Su mismo medio hermano no creía en su propio medio hermano, en Jesucristo. Dice el versículo 8 también que no solo a él, sino al último de todos, a mí, dice el apóstol Pablo, como un abortivo me apareció. Y en el versículo 9 termina diciendo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ese asesino, Saulo, ese hombre que no tenía escrúpulos y que mandaba apedrear a todos los que invocaban el nombre del Señor y predicaban la palabra de Dios, en camino a Damasco se le apareció el Cristo resucitado. Y eso le cambió rotundamente la vida. Eso es lo que hace el Evangelio en el ser humano. Querido amigo, querida amiga, la Biblia dice que sin ese Evangelio el hombre está muerto en sus pecados y en sus delitos. Y esa es una condición sumamente grave. Por eso vino Él, no solo para morir, sino resucitar. Y no solo Él resucitar, sino resucitar Él a todos los que crean en Él. Porque tú estás muerto sin Cristo. Y lo que tienes que hacer es decirle, Señor, ahora conozco mi condición. Ahora sé por qué no quiero nada de ti. Ahora sé por qué siempre te di la espalda. Ahora entiendo que no hay nada bueno en mí, no hay nada justo. Señor, perdóname y resucítame, así como tú resucitaste un día. Dame vida, porque a eso es lo que tú viniste, Señor. Y el Señor promete dar su vida, y vida en abundancia, a todo aquel que se arrepiente y en fe entrega su vida a Él.
El Evangelio es la buena noticia. La buena noticia que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y darnos la solución a ese gran problema que tenemos, la cual es el pecado, pero que solo Él nos lo puede quitar. Pongámonos de pie y hagamos una oración. Señor, gracias te damos porque tú eres el Evangelio. Señor, tu palabra dice que nuestras obras, por más buenas que sean, no nos salvan de nuestros pecados. No nos limpian la maldad que llevamos dentro. Solo tu sangre, Señor. Señor, ayúdanos a entender a profundidad el verdadero evangelio, Señor. Que no solamente es un sentimiento emocional, sino es un hecho histórico que repercute en gran manera y afecta rotundamente, Señor, la vida de aquel que en arrepentimiento y fe viene a ti. Si hay alguien en esta mañana que quiere recibir ese evangelio, yo te ruego, no salgas de este lugar sin decirle al Señor: Señor, te recibo, ven a mi vida, perdona mis pecados, resucítame, yo quiero tu vida. No te vayas sin haber recibido este regalo, este don que es gratis. Ya Él pagó tu pecado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa.